Y para hablar de eso, está con nosotros en comunicación Ricardo Paolina, él es tributarista socio del estudio Lisicki Litvin. Ricardo, ¿cómo le va? Le saluda Ezequiel Chavay. Ezequiel, un gusto estar con ustedes, muy buenos días. Muchas gracias, el gusto es nuestro por escucharte. Y bueno, hacíamos una pequeña introducción acerca de este nuevo impuesto, el número 22, se dice que está creando el gobierno, y nos interesa tu apreciación técnica acerca de la propuesta que está lanzando ahora el Ejecutivo. Bueno, yo diría que más que un impuesto a la renta inesperada, es un impuesto inesperado, porque en la Argentina pensábamos que ya no había más creatividad, sin embargo no terminamos nunca de sorprendernos. Acá, bajo la figura de querer pretender gravar la renta inesperada, digamos, se va a gravar a todas las empresas que tengan una ganancia neta final superior a los 1.000 millones de pesos. Son algo así como 8 millones de dólares, si no hago mal la cuenta, calculándolo al dólar oficial. Y digo que alcanza a todas las empresas. Sin embargo, digamos, lo que estaba planteado originalmente era que iban a alcanzar a todas aquellas empresas que tuvieran una renta inesperada producto de la guerra con Ucrania, y que haya producido como consecuencia de esto un incremento sensible o con mucha relevancia en los precios de esos productos que se comercializan. Y entonces, en palabras del señor presidente, lo que se quería combatir es ese abuso respecto de la obtención de una renta por parte de unos pocos en detrimento de una gran parte de la población que no la está pasando bien. Es decir, que en la previa ustedes esperaban que hubiera, si se quiere, una lista de actividades económicas, como pueden ser, bueno, no sé, los granos, los procesadores de ciertas commodities agrícolas, aceiteras, eventualmente empresas vinculadas a los sectores energéticos, y sin embargo todas las actividades caen en la volteada, pese a no ser necesariamente beneficiadas o perjudicadas por este conflicto o por la prolongación de las consecuencias que deja la pandemia. Exacto, digamos, del texto del proyecto esperábamos ver parámetros, por ejemplo, porque hay empresas, lo que se comentó originalmente era que se iba a gravar a aquellos que hubieran tenido una ganancia exorbitante como consecuencia de esta situación mundial particular, pero no a aquellas empresas que hubieran tenido un incremento importante en sus ganancias producto de inversiones que hubieran realizado. Y esto no existe en el proyecto de ley. Es decir, que una empresa que ha invertido, que ha hecho desarrollos importantes y que como consecuencia de esas mayores inversiones, de esa mayor apuesta por el desarrollo empresario, por el desarrollo del país, por el empleo, la inversión, bueno, se va a encontrar ahora con esto, con una renta, un impuesto a la renta inesperada. A ver, el gobierno también dice, bueno, esto ya se está aplicando en el mundo, y de hecho lo escuchábamos al presidente Alberto Fernández hablar de eso, pero en los casos que el gobierno referencia, donde hay un avance, por ejemplo es el caso de Italia, donde se aprobó un impuesto a la renta inesperada, solo aplicable a empresas energéticas, y en el mismo sentido el Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson, también anunció lo mismo para empresas productoras de gas y petróleo, es decir, son segmentados, y sobre todo en esos sectores, ¿verdad?, donde se supone que están aumentando los precios y siendo más exorbitantes las ganancias en un contexto de crecimiento de alza de los precios internacionales del crudo, del petróleo y otras commodities energéticas. Ahora bien, eso no aparece aquí, y le planteo si acaso van a participar del debate parlamentario que se va a inaugurar en los próximos días, buscando algún tipo de precisión, o si acaso se puede de alguna manera morigerar o acotar el universo, que el gobierno también entiende que va a ser pequeño. Hablan algo así de unas 1.000 empresas, ¿no? O el 1%, ¿puede ser? Sí, el 1%. Y eso, digamos, por el tamaño de los operadores económicos, ¿cuántas empresas quedarían abarcadas? A ver, primero, es cierto, esto es un proyecto que se ha debatido en el mundo, y como bien mencionás, se ha implementado en Italia, hay un proyecto de ley para implementarlo también en el Reino Unido, pero justamente está enfocado a todos los que son en las empresas energéticas, que claramente han tenido un salto impresionante, importante,
en el precio de los commodities y entonces ha repercutido en sus estos precios, estos mayores precios en sus utilidades. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Creando un tributo que va a tener como una afectación específica, porque ¿a qué se destina? Y bueno, se va a destinar a subsidiar a la población que tiene que estar consumiendo una energía a un costo exorbitante por una circunstancia muy especial. Acá esto no es así. Primero, no estamos hablando de empresas energéticas, estamos hablando de cualquier empresa que ha obtenido este tipo de ganancias, mayor a 1.000 millones de pesos argentinos en lo que va de acá en adelante, de los ejercicios con los balances contables que cierren a partir de que salga la vigencia de la ley. Si sale ahora en junio, estaremos hablando de un balance que cierra el 30 de junio, 31 de julio y así sucesivamente, por un año. Perdón, Paulini, ¿usted interpreta que esto podría también acelerar que las empresas cierren balances antes? ¿Si acaso existe esa posibilidad o alguna argucia para quedar eximidas? No, esto lo veo muy difícil, es imposible. Para modificar una fecha de cierre de ejercicio se requiere una asamblea extraordinaria, se requiere una reunión de accionistas, aprobación, modificación del estatuto, registraciones. No lo veo que esto se pueda hacer, no tiene mucho sentido, porque supongamos que anticipan la fecha de cierre, bueno, no les alcanza en este cierre, pero el próximo cierre sí los va a alcanzar. Así que de alguna manera un año van a tener que pagar este impuesto extraordinario. Pero lo que quería decir es que a diferencia de lo que se está planteando en el Reino Unido o se está planteando en Italia respecto de destinarlo en subsidio a los consumidores, acá no es así. Acá se va a destinar a rentas generales. Es decir, se va a coparticipar la recaudación de este impuesto con todas las provincias. No tiene un efecto directo sobre las tarifas, sobre un subsidio a un determinado consumo de un determinado sector de la población. Va a los gastos generales del Estado. Ricardo, debemos mencionar acá que en la Argentina tenemos el precio de un barril criollo, así que hay que analizar, digamos, las rentabilidades que tienen las empresas, y no nos olvidemos que en Vaca Muerta, que es un caso típico, digamos, hay grandes inversiones, millones de dólares de inversiones, y nada de esto está siendo contemplado en la ley. Con lo cual, la inquietud que nosotros tenemos como asesores es, cualquier inversor que quiera venir a hacer un proyecto de una industria, etcétera, en cualquier país de Latinoamérica, va a mirar atentamente qué es lo que está pasando en cada uno de los países, y va a mirar que en Argentina tuvimos el año pasado un aporte solidario y extraordinario, por única vez, que ahora tenemos un impuesto a la renta inesperada, van a mirar que tenemos la mayor presión tributaria de toda Latinoamérica, van a mirar que no pueden sacar dividendos, etcétera, etcétera, con lo cual es muy probable que elijan invertir en cualquiera de los países vecinos. Y así entonces estamos agravando los problemas de empleo, los problemas de inversión, que es muy necesario en el país. Hay que revertir este círculo en los cuales nos estamos enterrando día a día. Ricardo, le agradezco mucho entonces la comunicación, el planteo, y queda entonces el debate abierto, la discusión técnica y también política en los próximos días va a continuar y seguramente va a haber oportunidad con el detalle, con la minucia, bueno, de seguir debatiendo y pensando esto para adelante. Le agradecemos el tiempo. Bueno, al contrario, muchas gracias por la oportunidad, un saludo para ustedes y a la audiencia. Gracias. Era Ricardo Paolina, tributarista especialista, perteneciente al estudio Lisicki Litvin.